Hola, buenas tardes. Aunque este webinar está organizado desde la Asociación de Diabetes de Girona, hablaremos en castellano puesto que hoy nos acompaña Adrián Díaz Alonso desde fuera de Cataluña. Enfermero pediátrico especializado en diabetes, creador de la web Don Sacarino, un proyecto educativo donde comparte distintos recursos relacionados con la diabetes. Además de un divulgador activo, Adrián, en YouTube y en redes sociales, donde educa y acompaña a personas con diabetes. Adrián convive también con la diabetes, creo que desde los 16. Correcto. Nos lo confirmará él, lo que le da una mirada única como profesional, enfermero y paciente. Hoy viene a compartir con nosotros su experiencia y a hablarnos sobre los 53 factores de la diabetes que hace tiempo que viene estudiando. Muchas gracias, Adrián, por estar con nosotros y cuando quieras. Perfecto. Bueno, lo primero que os tengo que decir, muy importante, ¿vale? A todo el público, sé que ya son unas horas ya que animan a, cuando estemos terminando, a cerrar la pantalla y ponernos con la cena y esas cosas. Pediros que en cuanto termine la presentación os quedéis hasta el final del todo porque voy a dar un anuncio muy importante, ¿vale? Pero bueno, vamos con lo importante ahora mismo. Vamos a compartir la pantalla. Me vais a confirmar, por favor, que la pantalla se ve correctamente y que a mí se me oye bien. Vale, venga, la pantalla está... vale, pues muy bien, pues entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar hablando de esos 50 más 3 factores de la diabetes que están englobados dentro de esto que denomino nivel 10 y lo que os digo, lo importante de que os quedéis hasta el final para saber qué es esto de los niveles y del nivel 10. Pero lo que vamos a hablar hoy viene de base de un artículo que se publicó ya hace unos cuantos años en Diabetribe y que habla de 42 factores que están influenciando en mayor o menor medida en los controles glucémicos, en nuestro control de la glucosa. Estos 42 factores, lo que hice con ellos fue analizarlos, agruparlos y desarrollar también una serie de factores nuevos, que yo lo he denominado, y lo veréis en la presentación, como factores Don Sacarino. Entonces, vamos a ir comenzando, están agrupados también un poco por temáticas, y vamos a comenzar por el tema de las cantidades de carbohidrato. Indudablemente, la cantidad de carbohidrato que consumamos al día va a tener un impacto en nuestra diabetes. Este concepto, esto que veis aquí, es totalmente cierto. A mayor cantidad de carbohidrato consumamos, mayor complejidad en el control. Esto hace que, por ejemplo, una dieta keto, que yo no es una dieta que de base recomienda a nadie, pero una dieta keto tiene un manejo de la diabetes mucho más sencillo por este concepto, porque al final el carbohidrato, de una manera u otra, tiene un impacto en nuestras glucemias, ¿no? Ese es el primer punto importante. El segundo punto es no solo cantidad de carbohidratos, sino qué tipo de carbohidrato consumo. Si nos vamos a la clasificación común de los carbohidratos, sabemos que tenemos monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos son, por ejemplo, la dextrosa que utilizamos para cubrir hipoglucemias, ¿no? Es la unidad estructural más sencilla del carbohidrato y, por tanto, tiene un impacto glucémico muy elevado. Por ello se utiliza la glucosa, la dextrosa, para tratar hipoglucemias. Los disacáridos son esa unión de dos monosacáridos. Por ejemplo, el azúcar de toda la vida, la sacarosa, es un disacárido y también tiene un impacto glucémico elevado en nuestras glucemias. Y después hay dos elementos que ya serían los oligosacáridos y los polisacáridos, que en ocasiones tienen un efecto glucémico muy bajito, como puede ser el caso del almidón, de la oligofructosa, incluso comportándose como propias fibras y no teniendo un impacto glucémico como tal, pero hay otros elementos que se denominan oligosacáridos y que tienen un impacto glucémico importante en nuestras glucemias. Lo que está claro, y esto es fundamental, es que a mayor fibra incorporemos en nuestra dieta, menor dificultad vamos a tener en el control. Y esa fibra la podemos incorporar bien con la verdura, bien con buenas fuentes de cereal con fibra,
Yo siempre estoy recomendando el pan basa y panes de este estilo. Los panes proteicos van a ser grandes fuentes de fibra y, por supuestísimo, todo lo que es el mundo de las legumbres. Muy importante y muy rápido conocer la diferencia que hay entre fibra soluble y fibra insoluble. Y sobre todo la fibra insoluble es aquella que nos va a ayudar más en todo lo que es el tema de los picos glucémicos. El salvado de trigo, por ejemplo, es otra gran fuente de fibra y además la fibra insoluble que nos ayuda a nivel, por ejemplo, de cáncer colorectal, ¿vale? La diferencia es que la soluble se disuelve en agua y forma geles, y la insoluble, el cuerpo no hace nada con ella, simplemente va pasando por nuestro intestino hasta que llega un punto que se elimina con las heces, ayudando también, por ejemplo, al campo del estreñimiento. Hay otro tipo de fibras, ¿no? Porque las fibras solubles al final sabemos que son las que vienen de la fruta, las que vienen de las legumbres, y las insolubles son las que vienen de la verdura y las que vienen en gran parte del cereal y de la parte integral de los cereales. Pero después tenemos otras opciones como las que tenemos por aquí, que no son tan comunes de ver, que pueden estar, por ejemplo, en ciertos productos de supermercado y que si las vemos nos parece guay porque, por ejemplo, la inulina, que se utiliza como un edulcorante y un ayudante en repostería, es una fibra soluble que, por ejemplo, aporta mucha fibra en las recetas y hace que esos impactos sean más suaves, ¿vale? Tenemos gomas, tenemos el psyllium, por ejemplo, o lo que os decía, el salvado de trigo, que es una grandísima fuente de fibra para sustituir parte de la harina que utilizaríamos en una receta por la misma, ¿vale? Cáscara de psyllium, semillas. Hay muchísimas cosas más allá de lo convencional que pueden cumplir una función de fibra. También hay que tener en cuenta que, sobre todo, las fibras solubles, si se consumen en exceso y ante personas que sean o que tengan una cierta sensibilidad, van a dar lugar a clínica gastrointestinal. Por ello, yo siempre estoy hablando de las gomas, de los carragenanos y este tipo de cosas que están presentes en los productos, ¿vale? Y que a ciertas personas les puede sentar mal, ¿no? Y producir, pues, flatulencias, hinchazón, meteorismo, incluso diarrea, ¿no? Otro factor que es fundamental es el de la grasa. Y la grasa se comporta como un ayudante en el corto plazo, es decir, al igual que la fibra nos ayuda a hacer menos pico en las comidas y a ralentizar el proceso de absorción del carbohidrato que comamos, pero a largo plazo, si consumimos en exceso y sobre todo de fuentes no naturales, por ejemplo, me voy a comer a un McDonald's, ten por seguro que la hamburguesa que te vas a comer en casa no va a tener el mismo impacto que la que te comas en el McDonald's, puede generar un efecto de pico glucémico que ya sabéis que está asociado a todo el tema de la unidad grasa-proteína, ¿no? A partir de esas 3-4 horas nos empieza a generar ese impacto, esa subida glucémica que es muy lenta, pero también es bastante mantenida en el tiempo. Lo mismo pasa un poco con el tema de la proteína en las comidas, ¿no? Y ahora que encima está tan de moda que vemos que prácticamente ya solo queda por inventar el whisky más proteínas, ¿no? Para cerrar el círculo, pues también tened en cuenta que un exceso de proteínas a corto plazo nos puede facilitar el control, pero a largo plazo nos puede generar esa problemática. La cafeína también es un factor que puede influir, es un factor de menor impacto, esto es muy importante, ¿vale? Hay factores como, por ejemplo, el tipo de carbohidrato que consumas, la fibra, que tiene un impacto muy grande a nivel de control glucémico. Hay otros factores como este que son menos importantes, ¿vale? Pero la cafeína de por sí, por su concepto, es algo hiperglucemiante, es algo que puede elevarnos un poquito la glucemia porque al final lo que hace es activarnos
y, entre otras cosas, por medio del simpático y por medio de hormonas contrarreguladoras, como puede ser la adrenalina, ¿vale? Como os digo, es un factor de segundo orden. Si consideras que la cafeína puede generar un problema, por ejemplo, en el desayuno, y que notes que haya un cierto pico en el desayuno, puedes optar por tomar descafeinado. Muy importante también evitar tanto la robusta como los cafés de mezcla y los solubles. Los solubles, el café soluble, tiene una concentración de cafeína muchísimo mayor, ¿vale? Que por ejemplo, un café natural molido que te compres en el supermercado, o bien tirar otras opciones como puede ser el cacao, el té o el matcha. El alcohol, bueno, pues el alcohol podríamos dedicarle una charla entera al mismo, ¿no? Porque el alcohol se puede comportar de inicio generando un efecto nulo, como pueden ser las bebidas destiladas, o puede iniciar con un efecto hiperglucemiante, como puede ser el caso de la cerveza. Lo que está claro es que cualquier tipo de alcohol consumido de manera importante va a generar un efecto hipoglucemiante a partir de las 4 horas. Un efecto hipoglucemiante muy marcado y muy peligroso, por ello, sobre todo a los peques de la casa, tenemos que intentar introducirlos y darles una buena base de educación en el campo del alcohol antes de que empiecen con salir de fiesta, sus círculos sociales que comienzan a tener cada vez mayor importancia y demás, ¿no? Partiendo de la base de que nunca debemos de recomendar el consumo de alcohol, pero tampoco tenemos que negarnos a hablar de algo a lo que van a estar expuestos. Al igual que van a estar expuestos al tabaco. El tabaco es otro factor que va a estar ahí. El tabaco favorece la resistencia a la insulina de base, esto es importante, y además multiplica no solo los riesgos de cualquier problemática asociada al tabaco, o sea, a la diabetes, es decir, el riesgo de complicaciones prácticamente en todas se multiplica, y además ciertos procesos inherentes al tabaco, por ejemplo, un cáncer de pulmón derivado de fumar durante muchos años, ese cáncer de pulmón por la diabetes va a tener un peor pronóstico, sobre todo por el uso de corticoides, por la sintomatología asociada al uso de quimioterapia y otra serie de factores. Por lo cual, mucha educación también diabetológica en el campo del tabaco para que los peques y no tan peques caigan en el mismo. Este es un factor, por ejemplo, don Sacarino, ¿vale? Veis ahí la imagen mía y es el tema de los supermercados. Los supermercados influyen muchísimamente en nuestros controles glucémicos. Si me seguís por Instagram, principalmente, que estoy muy metido en este campo, pues, bueno, sabréis qué comprar, qué no comprar, al menos unas pinceladas para estar seguros y respaldados y, sobre todo, para no generar errores después en los cálculos de raciones y en este tipo de aspectos que para público general les da un poquito igual, pero para nosotros son capitales. Lo mismo, el consumo de ultraprocesados está clarísimo, favorece un peor control, ya no solo la aparición de diabetes, eso es indudable, en este caso de la tipo 2, sino que también favorece que el control glucémico sea peor, porque al final tenemos azúcares escondidos, tenemos mala calidad de grasa y proteína, tenemos altas concentraciones de carbohidratos, muchísimas calorías y, por tanto, todo mal. Y otro concepto que también puede influir mucho, otro factor, don Sacarino, es la densidad calórica. En ocasiones no nos damos cuenta de las enormes cantidades de calorías que tienen ciertos productos, aunque sean saludables, especialmente desde el tramo de las grasas. Te pongo, por ejemplo, una crema de avellanas de Naturuli, que es súper sana, súper rica. Su homólogo no saludable sería la Nutella, pero aunque optemos
por opciones que no lleven azúcares, nosotros comemos y parece que estamos comiendo poco, pero en realidad estamos comiendo una barbaridad y nos estamos metiendo una barbaridad de calorías para el cuerpo con base principal en grasa. Esto al final lo que hace es generar ciertos picos que muchas personas interpretan como que ¿qué está pasando aquí? Si esto que estoy consumiendo prácticamente no tiene carbohidratos, ¿por qué me ha generado este pico? Pues por altas concentraciones principalmente de grasa en este tipo de productos con alta densidad calórica. Lo mismo, pues si abusamos, por ejemplo, del aceite, de los frutos secos, del queso, incluso del aguacate, ¿no? Al final todo tiene que ir en su justa medida. Y después este también es un concepto interesante, don Sacarino, que es lo que yo denomino hidratos lentorros. Y esto ocurre sobre todo cuando nosotros comemos de golpe una gran cantidad de carbohidratos. De la misma manera que la absorción de, ponte, 15 gramos de dextrosa o de Coca-Cola o 150 mililitros de Coca-Cola, que son la misma cantidad, para hacer la famosa regla del 15, van a absorberse más rápido que si me tomo de golpe 30, pues aquí ocurre lo mismo. Si yo de golpe me tomo una gran cantidad de carbohidrato, por ejemplo, voy a comer sushi o voy a un buffet y digo, me estoy pagando 20 euros, pues me voy a hinchar y que me salga a cuento. Digamos que lo que ocurre es que a nivel gastrointestinal petamos tanto que incluso ese carbohidrato le cuesta ser procesado por nuestro cuerpo. Y entonces, en ocasiones, esos picos mantenidos, esas subidas glucémicas mantenidas en el tiempo, en ocasiones ya no son cosa de la grasa y de la proteína, sino de una ingesta muy elevada de carbohidratos que hace que en conjunto el cuerpo tarde más en procesarlos y, por tanto, que la subida o el pico no sea tan estable o tan corto en el tiempo, es decir, dentro de esas 3 primeras horas, ¿no?, donde sabemos que trabaja el carbohidrato, como realmente pensaríamos, ¿vale? Después también hay ciertos alimentos que por su gran cantidad en grasa y proteína van a hacer que el carbohidrato suba muy despacito. Es el caso, por ejemplo, del anacardo, que a mí me gusta para hipoglucemias o para mantenimiento del post-hipoglucemia, me gusta mucho porque su subida glucémica es súper lenta. Ocurre con la pizza, una de las pocas cosas con las cuales todavía la gente sigue utilizando el concepto de unidad grasa-proteína y lo pone en práctica. O, por ejemplo, los helados. La gente que se le ocurre pues cubrir hipoglucemias con este tipo de fuentes se da de bruces con la realidad de que no la cubren en 15 minutos, igual la cubren en media hora, aunque lleve azúcares, ¿no? El tema de los horarios también, evidentemente, influye muchísimo. Y claro, tenemos por un lado el desayuno pues tiene una mayor resistencia a la insulina por todo el tema de las hormonas contrarreguladoras del despertar. Tenemos igual la comida y la cena que son más parecidas, pero al final cada momento del día, sobre todo si no seguimos una cierta regularidad, va a hacer que se nos complique un poco la historia, ¿vale? Por lo cual, cuanto más rigurosos seamos, más regulares seamos en la hora en la que comemos, también vamos a tener un control un poquito más sencillo. La hidratación también es fundamental. Estar bien hidratados va a hacer que nuestro cuerpo tenga menos resistencia e incluso puede hacer que una cifra glucémica de 160 se transforme en una cifra glucémica de 140. Si yo en 160 estoy deshidratado y me hidrato, naturalmente, por esa concentración de volumen sanguíneo en sangre, puedo hacer que esa glucemia baje un poquito, solo con ese pequeño cambio. Por lo cual, muy, muy importante estar bien hidratados, sobre todo en épocas como verano, cuando hay enfermedades de por medio o situaciones de cetoacidosis, ¿vale? Muy importante la hidratación. El tema de las cantidades
de insulina. Esto se ha estudiado, ¿vale? Y se sabe que a mayor dosis de insulina utilicemos, mayor resistencia a la insulina vamos a tener y, por tanto, mayor dificultad de control. Entre otras cosas, porque la insulina es una hormona ahorradora y es una hormona que favorece la formación de grasa y el aumento de peso. Por eso, en muchas ocasiones, gente que debuta con una tipo 1 y pierde 20 kilos, acaba recuperándolos, ¿no? Por ello es muy, muy importante, y esto lo veremos, otro de los grandes factores que influyen en facilitarnos el control glucémico es tener una buena relación entre mi masa grasa y mi masa magra. El tipo de insulina indudablemente también influye, y tener unos básicos en cuanto a qué tipo de insulina estoy utilizando, en qué punto arranca su inicio, en qué punto hace su pico máximo y en qué punto sé que ya no hay efecto residual de esa insulina, pues nos va a influenciar en tiempos de espera, en no solapar insulinas y en poder realizar las modificaciones oportunas en nuestro tratamiento. Hablando del tema de los tiempos de espera, los tiempos de espera son muy importantes en las comidas y son complicados de manejar. En el tipo 2 son no tan importantes, aunque en el tipo 2 es muy importante el tema de los picos glucémicos, pero se arregla de manera más sencilla haciendo cambios nutricionales. Pero en el tipo 1 sabéis que los picos glucémicos están ahí, ¿no? Y que todos queremos quitarlos. Los picos glucémicos dentro de esas 3 primeras horas de las comidas se arreglan conociéndose, haciendo prueba y error e intentando comer de la manera más saludable y con todo lo que hemos hablado hasta ahora, ¿no? Pero sí que es verdad que los picos glucémicos no marcan, o sea, marcan el 10 en el control, pero yo creo que es tampoco absurdo buscar el 10 en el control cuando seguramente esto te genere después, por otro lado, mayor estrés, mayor ansiedad y mayores problemas a nivel de salud mental que te van a torpedear, por otro lado, ¿no? Por lo cual, si yo en el resto de cosas lo hago bien y tengo un 7 o un 8, puedo estar más que conforme. Las zonas de inyección también fundamentales, el tema de conceptos básicos que siempre estoy R que R con ellos, una aguja, un pinchazo, la rotación, todo esto en relación al tema de las lipohipertrofias que bien sabéis que torpedean y dificultan muchísimo el control de la diabetes y favorecen la variabilidad glucémica. Esto es un ejemplo extremo de lipohipertrofia, ¿vale? Por lo cual, siempre lo digo, dejad de hacer el tonto porque las lipohipertrofias son muy fáciles de evitar, pero si no las evitamos y aparecen, después no hay quien Dios las quite. Y podemos estar haciendo las cosas muy bien y fastidiarnos por algo que al final era rotar y cambiar la aguja con cada pinchazo. El tema de la absorción, como os digo, influye muchísimo por el tema de las lipohipertrofias, pero también puede estar influenciado por la temperatura o puede estar influenciado por la actividad física, sobre todo porque sabemos que el músculo tiene una parte de su componente que es capaz de trabajar la glucosa sin falta de insulina, y es junto al cerebro las únicas 2 partes del cuerpo que son capaces de hacer esto sin transportadores como el GLUT4 que dependen de la insulina, ¿no? Por lo cual, esta actividad física también va a influenciar en todo esto y, por tanto, por ello es tan importante tener una vida activa y hacer deporte. Fármacos. Pues como veis aquí no nos vamos a detener porque si no, no vamos a terminar nunca y me voy a ir de la hora, ¿vale? Pero como ves, los de la izquierda van a ser hiperglucemiantes, los de la derecha van a ser hipoglucemiantes. De todos ellos, ¿cuál es el clásico y que nos fastidia muchísimo? El tema de los corticoides, que su manejo daría para una charla aparte. Y no solo esto, sino también los formatos. Esto es de mi último libro, del de Calculando Raciones, de la parte extra que lleva el libro,
y son cantidades de azúcares que llevan los formatos típicos que sobre todo van enfocados a público infantil, ¿vale? Pues podemos encontrarnos con, por ejemplo, el Zinfatos, que no lleva nada de azúcar, o podemos encontrarnos con el Dalsi, que por dosis puede suponer de 6 a 10 gramos de hidrato de carbono, que eso en un niño es un impacto muy grande, ¿no? Por lo cual, esto también es muy importante tenerlo en cuenta y buscar siempre las opciones dentro de preparados de farmacia que lleven la menor cantidad de azúcares posible, o al menos saber bueno, a lo que me enfrento, ¿no? Pasamos al punto del ejercicio. Es otro de los grandes aliados, es otro de los factores que más influyen en el buen control, pero indudablemente requieren de mucha educación. Requerirían de una charla, pues de aquí sentados, todos juntos, un par de horas, porque si hacemos las cosas bien, es de lo mejorcito, y el cambio glucémico, el cambio de control es abismal, pero si hacemos las cosas mal, indudablemente nos va a generar problemas, principalmente hipoglucemias, le vamos a coger miedo y después nos va a costar mucho más volver a retomar la dinámica. El ejercicio y las comidas interfieren y hay que tener cuidado y no ponerlos al mismo nivel. Por ello yo siempre digo que las comidas van por un lado, el ejercicio va por otro. Intentemos no sumar ejercicio cuando hemos comido, porque puede que sobre todo nos genere una hipoglucemia, ¿vale? El ejercicio reciente, sabemos los beneficios que nos aporta desde que lo hacemos. Fijaros que el ejercicio aeróbico y el de resistencia mejoran de forma aguda la sensibilidad de la insulina en torno a un 20%, nos reduce la resistencia un 20%, y que este efecto además se mantiene en el tiempo. Y además el ejercicio físico nos puede ayudar a jugar para resolver ciertos problemas, como puede ser el fenómeno del alba. Es súper útil el ejercicio físico. Además de que en el campo de la salud mental, donde estamos, por desgracia, con una mochila infinitamente mayor a la del resto, también nos va a ayudar muchísimo. El tema de la hora del ejercicio dependerá un poquito de la persona y es completamente personalizable. Habrá gente, pues eso, que tenga un fenómeno de alba marcado y prefiera meter el ejercicio físico aeróbico, por ejemplo, que haga pues a la tarde-noche, para suavizar ese efecto glucémico, ese impacto del fenómeno del alba a partir de las 3 horas. Habrá gente que igual tenga mucha resistencia a la insulina por las mañanas y que quiera hacer deporte para suavizarla y después tener un comienzo de mañana más favorable, ¿no? Dependerá de cada uno, ¿no? Por ejemplo, gente que tenga o que sufra de efecto Somogyi, de esas hipoglucemias nocturnas, pues un ejercicio anaeróbico a la tarde-noche le puede ir muy bien. Entonces, el ejercicio es totalmente personalizable, y también la condición física. A medida que yo tengo una mejor condición física y también una mejor condición mental gracias al ejercicio físico, más voy a notar los efectos positivos del ejercicio físico y mejor control voy a tener después, ¿vale? Y esto es muy importante y se nos olvida, que es el NEAT. El NEAT, básicamente lo que viene a decir, ahora mismo no me acuerdo de sus siglas en inglés, pero lo que viene a decir es vida activa. Es decir, que si está muy bien que vayas al gimnasio y le dediques 1 hora 4 veces a la semana, pero también es muy importante pues hacer esas cosas sencillas, pues por ejemplo, ir caminando al gimnasio. Si yo estoy en una tercera planta, tengo el gimnasio en la tercera planta, no cojo el ascensor, bajo por las escaleras. Si yo vuelvo en autobús del trabajo, me bajo una parada antes y voy caminando. Estos conceptos sencillos son vida activa, y la vida activa nos va a ayudar también muchísimo a controlar nuestra diabetes. Otro factor que influye mogollón, no nos vamos tampoco a detener en él porque no da tiempo y daría para otra charla aparte, es el tema del sexo. El tema del estrés, la ansiedad, sin duda, junto al ejercicio, junto a cómo comemos,
son los tres, y la educación que tengamos, son los 4 pilares que nos pueden hacer ir muy bien o nos pueden hacer ir terriblemente mal. Si yo lo hago todo muy bien, pero tengo estrés por las nubes, seguramente tengo un control bastante peor, y es que el estrés mata y revienta el buen control de la gente. Por desgracia, el estrés está en nuestro día a día. Seguramente la gran mayoría de los que estamos aquí ahora mismo tengamos estrés, yo el primero, y hasta tal punto que en la bibliografía están descritas las hiperglucemias por estrés, por lo cual imaginaros el grandísimo impacto y las enormes resistencias a la insulina que se generan por el estrés. Las emociones juegan una función bastante parecida a la del estrés, pero sí que es verdad que más contenidas en el tiempo. Un enfado seguramente a muchos de vosotros os haya derivado en la aparición pues, de una subida glucémica. Las emociones también influyen muchísimo y por lo general son hiperglucemiantes. El tema de las hormonas, pues qué voy a decir, ¿no? Siempre digo, y esto es un factor don sacarino, el tema de la mujer, las hormonas también son complicadas, están ahí, las hormonas del despertar, las hormonas, el ciclo ovulatorio de la mujer, las hormonas también evidentemente influyen muchísimo, ¿no? Son todo capas extra de dificultad. Y aquí viene ese factor don sacarino, que yo cuando veía esos 42 factores descritos en Diabetride, yo decía, ¿cómo no es posible que digan que la mujer no es un factor de riesgo para tener un peor control de la diabetes? La mujer, tened en cuenta que se tiene que enfrentar a un ciclo ovulatorio totalmente cambiante, que en la primera mitad del ciclo tiende a la hipoglucemia, en la segunda mitad del ciclo tiende a la hiperglucemia. Se tiene que enfrentar después a una situación de premenopausia, que es una movida, menopausia, el tema del embarazo, después el puerperio, la lactancia. Sin duda, la mujer, el hombre en este caso, lo tiene mucho más fácil cuando tiene diabetes que la mujer, ¿vale? Por lo cual, siempre tenedlo en cuenta, sobre todo si estáis conviviendo con una mujer que tenga diabetes, ¿vale? Que es sumamente complicado. Las enfermedades agudas y crónicas, evidentemente, también influyen, también se complican las cosas. Todos habéis tenido seguramente fiebre con diabetes y sabéis lo que pasa, y por lo general suelen ser situaciones que derivan en subidas glucémicas. El dolor también influye, también, y por lo general es hiperglucemiante. El ciclo del sueño también súper importante, muy en relación con el estrés. En todo este campo de la salud mental, yo creo que lo primero que tenemos que intentar atajar es tener un sueño reparador, tener un sueño saludable, tener la menor cantidad de hipoglucemias posibles, porque al final aproximadamente 1/3 de nuestro tiempo nos lo pasamos durmiendo, y si conseguimos manejar el tema de los controles durante la noche, que es un periodo donde no hay ningún tipo de actividad y que básicamente depende de que tengamos bien alineada la basal y 4 pinceladas más, ahí conseguimos un 33% de control por la gorra, ¿vale? Por lo cual el ciclo del sueño es muy importante trabajarlo, y muy importante trabajar ese fenómeno del alba y ese efecto Somogui, ¿vale? La calidad del sueño pues influye muchísimo. Un mal día, un haber dormido mal, implica una mayor resistencia a la insulina al día siguiente, por lo cual, muy importante. Y este es otro de los grandísimos factores que lo podemos juntar al ejercicio físico, que es el peso corporal, pero no tanto el peso corporal, sino la relación o la distribución que tú tengas. Tenlo por seguro, cuanto más graso seas y menos magro seas, es decir, menos músculo tengas y más grasa tengas, más resistencia a la insulina vas a tener y peor control de tu diabetes vas a tener, ¿vale? Esto es fundamental, y por ello siempre, mujeres, hombres, niños, adolescentes, da igual la edad, hay que buscar que se hagan
deporte de resistencia. Pues igual en un niño no lo vas a poner a hacer pesas, pero sí que deportes de equipo que tienen una parte aeróbica y una parte anaeróbica, tenis, fútbol, este tipo de deportes, le van a ayudar muchísimo que lo haga. Y en un adulto, si tengo que elegir entre que haga pesas y haga ejercicio aeróbico, prefiero que haga pesas, que gane masa muscular y que después lleve una vida activa, y con eso lo tiene. Y con eso mejoras muchísimo, muchísimo tu control glucémico y tu sensibilidad a la insulina, que es otro factor importante, totalmente individualizado, porque cada uno tenemos una sensibilidad a la insulina, por tanto, unas necesidades de insulina diferentes, unos tiempos de espera diferentes y todo completamente diferente. La temperatura en el ambiente va a influir muchísimo también. Tiene efectos muy variables. Por ejemplo, el ejercicio físico bajo altas temperaturas va a favorecer las hipoglucemias, pero también una deshidratación que está más vinculado a temperaturas elevadas, a verano caluroso, va a tener un efecto hiperglucemiante, por lo cual es todo muy, muy variable. La altitud también tiene efectos en nuestro control, sobre todo en el tema de las tecnologías, sobre todo con la bomba de insulina. A nivel metabólico, los efectos menos estudiados. Esto está demostrado, por ello siempre digo, gente que use bomba de insulina, al despegue, al aterrizaje, desconectarla, porque se forman más burbujas, porque se puede incluso generar entradas de insulina por encima de lo que debería, y todo por el tema de las presiones. ¿La humedad influye? Sí, influye y se suma a la temperatura para multiplicar los efectos. ¿Las quemaduras influyen? Sí, porque son dolor y estrés y, por tanto, hiperglucemia. La calidad del aire y la contaminación, la verdad, no tengo estudios al respecto, pero estoy seguro de que en algo pueden influir. La microbiota, lo mismo. A día de hoy cada vez se encuentran más evidencias de que de tener una microbiota buena a tener una microbiota mala pueden pasar cosas buenas o cosas malas. Y cualquier día llegará algún estudio que rompa el metaverso de la diabetes con este campo. El tema de los cambios horarios y el jet lag también influyen muchísimo y favorecen la variabilidad glucémica. Y surgen situaciones como esta que pongo aquí, y es el tema de los usos horarios cuando viajamos en avión, que a mí personalmente es de los temas de diabetes que más me cuesta explicar, y eso que tengo tiempo educando, que ya son 9 años de proyecto. Las alergias también influyen, pero más que nada por los fármacos que utilizamos para tratarlas. La celiaquía indudablemente influye. Una persona que tiene diabetes y tiene asociada una celiaquía lo tiene mucho más difícil para gestionar su control glucémico, porque generalmente, y sobre todo cuando te vas al supermercado, se trabaja con carbohidrato mucho más difícil de manejar, como puede ser el maíz y el arroz, con mayor cantidad de carbohidratos totales, con muy poca fibra y con añadidos como azúcar y otra serie de historias que generan impactos. Por lo cual, la celiaquía es otro factor de riesgo y otro factor de dificultad en el control. Los errores, indudablemente, también están. A más errores tengamos, pues evidentemente, pues peor control, peores situaciones, más miedos, más carga mental vamos a tener, ¿no? Olvido de dosis, me cambio la basal por la rápida. Bueno, este tipo de cosas que seguro que a todos nos ha pasado en algún momento. La administración intramuscular de insulina también puede ser otro factor. Por ello yo siempre digo, un aguja, un pinchazo y 4 milímetros, como muchísimo 5 milímetros de longitud de aguja, ¿vale? Si no, a medida que vayamos subiendo, vamos aumentando el riesgo de que podamos administrar en músculo y hipoglucemia asegurada. Si por lo que sea tenéis que utilizar más de 5 milímetros de aguja, o en niños o personas que sean muy, muy delgaditas, haced el pellizco, ¿vale? Para levantar esa zona subcutánea y evitar al máximo el músculo. El tema de las hipoglucemias indudablemente también influyen, porque
encima las hipoglucemias son la complicación aguda que más carga mental negativa le genera a la gente, ¿no? Por tanto, saber manejarlas adecuadamente y tomar las medidas oportunas para reducirlas al máximo. La glucotoxicidad, que se define, digamos, como esa cifra de 350 miligramos de decilitro que no baja, y esa insulina que parece que me estoy poniendo agua. Seguro que habéis vivido en muchas ocasiones esa situación. Y eso es por la glucotoxicidad, por ese exceso tan grande de glucosa a nivel de torrente sanguíneo que hace que nuestro cuerpo, la insulina, le cueste mucho más trabajar porque está todo, digamos, sobresaturado, ¿vale? Por lo cual la glucotoxicidad también influye muchísimo. Otro factor, los problemas asociados, y ya estamos terminando, los problemas asociados a todo lo relacionado con la bomba de insulina, que se me doble el catéter, las burbujas, que me enganche con la esquina de la puerta y me mande el catéter a paseo. Todo eso y mucho más son problemas añadidos que ahí están cuando utilizamos este tipo de tecnología, pero que indudablemente no superan ni de lejos a los grandísimos beneficios de esta tecnología, sobre todo en sistemas cerrados. La rutina, esto hay que decirlo, cuanto más rutinario seas, mejor control de la diabetes vas a tener. Ahora bien, hay que jugar mucho en ese equilibrio entre salud física y salud mental. Si la rutina favorece que se te empiece a ir la pinza, que dejes de salir a comer fuera con tus amigos, que no viajes, que no quieras moverte de la zona de confort en la que estás a gusto, todo eso implica problemas de salud, problemas a nivel de cabecita, estrés, ansiedad, otro tipo de problemáticas y, por tanto, ese equilibrio tan tenso en el que nos encontramos se puede romper, ¿vale? Por lo cual, rutina hasta cierta medida, ¿vale? Y bueno, la tecnología. A más tecnología tengamos a mano, mejor control vamos a tener. Es indudable, por ejemplo, que la llegada de las monitorizaciones de glucosa nos han cambiado la vida y nos han mejorado la calidad de vida muchísimo. Yo soy una persona que vengo de la época en la que no existían y doy fe de ello. Y también esto es don Sacarino, que es un poco sesgos, que los sesgos también nos pueden jugar malas pasadas, ¿vale? Por ejemplo, y con esto ya vamos a terminar, el sesgo del presente, es decir, por ejemplo, ¿no? Esto está muy, muy relacionado con el tema de los dulces. Pues prefiero tomarme ahora esto y ya mañana vemos si mejoro, ¿no? O si cambio y hago otra serie de cosas. Y el mañana nunca llega, ¿no? Y es un sesgo que es tremendamente emocional y que está, pues, influenciando, pues, en cómo como, en cómo me mantengo activo y en otra serie de factores. El sesgo de negatividad, que hace que nos focalicemos más en el error que hemos cometido que en el acierto. Si ponemos en la balanza 10 aciertos y un error, ese error va a tener un impacto seguro más grande que los 10 aciertos previos que teníamos, ¿vale? Por lo cual, otro sesgo muy de la vida y muy también de la diabetes. La aversión a la pérdida, es decir, que tenemos más miedo a perder que motivación por ganar en ocasiones, tenerle mucho miedo a algo, como puede ser a la hipoglucemia, y no arriesgarnos y no querer enfrentarnos a esa situación desagradable para nosotros va a hacer que torpedemos nuestro control, ¿no? Por lo cual, en este tipo de cosas, como el miedo a la hipoglucemia, es muy importante que si están presentes las trabajes con un buen psicólogo que sea especialista en el campo, y ya si tiene diabetes, como puede ser Iñaki Lorente, como puede ser María, de María Psicodiabetes, pues mejor que mejor, porque encima tienen diabetes y te entienden, ¿no? Esto que denomino el emparejamiento selectivo o correlación ilusoria, que es tomar decisiones en base a experiencias positivas, pero poco reproducibles.
Pues, por ejemplo, pues un día que tomaste arroz integral y te fue genial y piensas que la gente exagera con el tema del arroz, ¿no? Pero si lo piensas detenidamente, igual ese día que comiste arroz, pues tuviste un día súper activo, súper movido y ese arroz tuvo un efecto o un impacto no tan grande como en una situación convencional. Yo, por ejemplo, cuando fui a Japón, comí muchísimo arroz. Al final allí es arroz y pasta, no hay más. Y los controles glucémicos eran muy buenos, pero también porque es que me pasaba desde por la mañana hasta por la noche caminando. Eso, en una situación de normalidad, pues no lo voy a conseguir. Y por tanto, tenemos que tener en cuenta que hay que individualizar siempre, ¿no? Cada comida, cada situación. El sesgo de representabilidad va un poco en relación al de aversión, ¿no? Que es que una mala experiencia que he tenido coge un peso muy importante y entonces todo lo anterior, que más o menos había salido bien, se borra de mi mente. Y estos son más sesgos. Esto es más, don Sacarino. El tema de la comparación, esto es muy de redes sociales. No hagáis ni caso a lo que veas por redes sociales, porque no sabes lo que hay detrás. No sabes los esfuerzos, los riesgos, el tipo de vida que realmente lleva esa persona para conseguir esos controles tan perfectos que te quiere enseñar, ¿vale? Por lo cual, nunca te compares con nadie, porque eso va a acarrear problemas que es absurdo que te metas encima porque, como te digo, es que no sabes lo que es la vida de ninguno de nosotros si no la tienes delante. El sesgo de confirmación, también muy de redes sociales, que a ti te vaya algo bien, no quiere decir que sea la panacea para todo el mundo. Cuando salían la gente que hubo mucha moda con el tema de las dietas keto y esa gente que decía que moverse en 50 miligramos de cilitro era salud, pues vale, muy bien, si quieres hacerlo y te sientes bien así, hazlo, pero no puedes decir que es la panacea o la solución cuando tienes a un público igual de madres y padres que tiene un niño y no puedes estar haciendo ciertas cosas cuando el niño es por naturaleza un ser que glucémicamente se comporta a su libre albedrío y lo puedes tener en una hiperglucemia de 200 y a los 15 minutos tenerlo en 60, según cómo actúes, ¿no? Por lo cual, que me parece muy bien, pero que algo te vaya bien a ti, pues recomiéndalo, pero no hagas absolutismos con las cosas porque eso al final va a generar no solo algo negativo para ciertas personas, sino que también tú te pongas un antifaz frente a otras ideas y pierdes capacidad de adaptación, de conocimiento y te pongas barreras frente a las alternativas, ¿no? Sesgo de restricción. No es bueno nunca restringir ni prohibir, especialmente en la edad pediátrica, evidentísimamente. Los niños tienen que disfrutar, tienen que en la medida de lo posible sentirse igual que el resto y esto evidentemente no se consigue pues restringiendo que coman ciertas cosas o que hagan ciertas cosas o protegerlos más de la cuenta, ¿vale? Porque eso sobre todo de cara a la adolescencia va a generar incrementos en esa mochila que parece que no tienen, pero en el fondo sí que tienen y va a traer consecuencias negativas, ¿vale? Para cuando entren en la adolescencia, diabulimia, burnout, omisión de dosis, este tipo de cosas. Y con esto, pues lo tenemos, no sé qué hora es, ¿vale? Voy a salirme de aquí y muy rápidamente, wow, mira, lo he clavado. Muy rápidamente, ¿vale? Voy a volver, creo que tengo que volver a compartir pantalla, sí. Y voy a enseñaros la parte que os digo que es muy importante que os quedaréis hasta el final, ¿vale? Aquí estamos, toda la pantalla. Bien, y muy rápidamente os lo resumo. En primer lugar,
tenéis en mi página web, como sabréis, porque muchos ya lo tendréis, otros igual no lo conocéis, mi libro de calculando raciones y mi libro de A por esos controles perfectos, ¿vale? Este es un recopilatorio de más de, a día de hoy, 600 alimentos y productos con sus cantidades de carbos, impactos glucémicos, fibra, proteína. Te ayuda a comer fuera de casa, en un mexicano, en un japonés. Te ayuda a filtrar muchísimo, ¿vale? Por lo cual es un libro que ha vendido más de 2.000 ejemplares y que es de uso diario para muchísima gente de la comunidad. Mi primer libro, que fue el de infografías de diabetes, que es un compendio de infografías pues, de temas muy diversos, desde esto de los factores hasta cómo hacer adecuadamente una glucemia capilar, cómo interpretar la tecnología, bueno, muchísimos temas. Hay más de 60 factores, infografías incluidas. Cursos, que tengo muchos y los tenéis todos en la página web, pero a donde quiero llegar con todo esto y muy rápidamente, esto me voy a saltar porque no os voy a explicar de qué va el libro, ¿vale? Porque no nos da tiempo, es que simplemente durante estas primeras, vamos a poner 24 horas, aquella persona que le apetezca comprarse uno de los libros o incluso mi agenda que he sacado hace nada, la agenda escolar 2025-2026, me pone en notas el curso que quiera y yo se lo regalo, ¿vale? Cada curso tiene el valor de un libro, por lo cual os estoy haciendo un 50% de descuento, por así decirlo. Esto es algo que siempre hago para las asociaciones, que está mucho más guay cuando es en presencial, pero bueno, no se ha podido dar el caso. No obstante, también quien lo quiera dedicado me lo pone en notas y arreglado. Y ahora sí, importante, y espero que no se haya ido nadie porque si no, pues bueno, se va a perder un tren muy chulo. Esto que os he contado hoy de los factores, 53 factores de la diabetes, que también os tengo que decir que no es la mejor charla que he dado de 53 factores de la diabetes, vengo de trabajar de noches y estoy un poco cansado, se engloba dentro de ese nivel que os había dicho, nivel 10, que a su vez se engloba en un total de 12 niveles que conforman lo que se denomina el método controles perfectos. El método controles perfectos busca 4 cosas. Mejorar vuestro control global de la diabetes, blindaros estrategias, recursos y capas de protección frente a la diabetes y cómo se impacta desde un punto de vista de salud mental. Tercero, mejora vuestra calidad de vida, recuperar parte de la calidad de vida perdida y ganar en seguridad fuera de nuestra zona de confort. Cuando viajamos, cuando comemos fuera, cuando hay situaciones desagradables que no son típicas. Estos son los 4 objetivos que tiene este método Controles Perfectos, que es un método que se presentará oficialmente el 11 de noviembre. Es el proyecto más ambicioso que he hecho hasta la fecha. Llevo desde noviembre del año pasado preparándolo y aún estoy ultimando detalles. Se presentará el 11 de noviembre oficialmente y saldrá en algún momento de principios de diciembre, ¿vale? Hasta aquí puedo leer. En la presentación os lo contaré todo. Ahora bien, para la gente de las asociaciones, lo que estoy haciendo, sobre todo para que no se me pierda la gente después en el algoritmo de Instagram y en estas historias, es dejaros este QR. Este QR os lleva a un grupo de WhatsApp cerrado, donde solo abro yo, no hay circos, tranquilos y contaré lo justo y necesario, pero sobre todo para que tengáis fechas de cuando haga la presentación oficial y cuando salga a la venta, ¿vale? Y que no os perdáis el tren porque va a ser un tren que se va a coger en diciembre y no se va a poder coger después, ¿vale? Por lo cual, para que todo el mundo se pueda enterar al menos de qué es este método, pues ya sabéis, dadle al QR. No obstante, lo pasaré a la gente de la asociación para que lo ponga por el grupo, por donde bueno, ellos tengan, para aquellas personas que igual estéis con el móvil y no podéis darle al QR. Y ahora sí que sí. Son y 55. Hasta aquí puedo hablar. Voy a dejar de compartir pantalla. Y si tenéis alguna duda, pues es el momento, ¿vale? Bien, mira, me habéis hecho caso
y habéis aguantado hasta el final, lo cual os agradezco, sois gente lista. Ahora sí que es verdad que el que no pueda ya quedarse, pues le doy libertad para que marche, a hacer la cena o a entrenar o a lo que quiera. Y lo dicho, el resto, si tiene alguna duda, pues adelante con ellas. Dejamos 2 minutos. Si alguien tiene una duda, tenéis que escribir, os lo recuerdo, yendo hacia abajo con el ratón. Tenéis aquí como una boca de diálogo. No sé si alguien tiene pregunta. L'Associació de Diabetis dará acceso a la grabación del webinar por internet. Tardaremos un poquito, pero podéis seguir. Perfecto, merci. No sé si hay alguna pregunta. En todo caso, como veo que todos son agradecimientos, apunto el mío. Muchas gracias, Adrián. Nos conocimos en una convención y tu respuesta desde el primer momento ha sido genial. Todo es mucho más llevadero si personas profesionales como tú comparten sus conocimientos con tanta dedicación y entusiasmo. Y esperamos tenerte de nuevo con nosotros, pues diría que cuanto antes, pero bueno, algún día, por darte pues sí, tiempo. ojalá. Es que lo presencial siempre es más bonito y más chulo y sí que es cierto que yo lo disfruto muchísimo más. Está comentando la gente, por ejemplo, Marta Serrat, no os voy a regalar un libro porque, quiero decir, si no, ya, ¿a dónde vamos, no? Evidentemente los libros son de compra, por lo menos lo que viene siendo el libro físico, y la gente pregunta por dónde, les dejaré también el enlace, ¿vale? Y os lo voy a poner por aquí también para los que queráis comprar, ¿vale? Que es en mi página web de donsacarino.com/tienda. Ahí os lanzo el enlace, ¿vale? Vamos a ver que lo haya puesto bien. Es la web Don Sacarino que os he comentado web, antes en su presentación. Ahí lo tenéis. Si por algo no encontráis, pues podéis contactar con nosotros. No sé si... mira, tenemos aquí una pregunta, Adrián. Como mamá páncreas novata... no, es un agradecimiento de nuevo. Nada, os he dejado tan abrumados que no tenéis No, nos hemos quedado sin preguntas. Lo que sí os digo, más allá del tema de los libros y todo eso, de verdad, darle una oportunidad al tema de esto del método, porque yo creo que es algo que a muchísima gente le va a cambiar la vida y que además va a tener una relación muy cercana conmigo, porque sí que es verdad que yo siempre he sido una persona muy unidireccional, es decir, yo estoy ahí, os suelto el rollo, ¿vale? Y después ya cada uno que se maneje como puede. Pero sí que es cierto que este método va a ser más bidireccional, es decir, vais a tener una relación un poquito más cercana conmigo, ¿vale? Y un poquito más de tú a tú. Por lo cual, os animo a que os unáis a ese grupo, ¿vale? Y la dieta low carb, pues yo la practico y me parece que es la mejor dieta para diabetes de lejos. Que más que dieta, me gusta más definirlo como plan de alimentación, pero al final es una dieta completamente saludable, es una dieta nada restrictiva y donde solamente lo que tenemos que hacer es hacer un cambio o una derivación de el carbohidrato clásico, que es el cereal, a el mundo de las legumbres, manteniendo ciertas cantidades o ciertos tipos de carbohidrato y haciendo pequeños ajustes en el campo de la fruta, nunca dejándola de lado, por supuesto. Hacemos una dieta low carb, que además no es una dieta estricta, la puedes seguir de lunes a viernes y el fin de semana
pues que sales por ahí a comer y demás, te las saltas. No es como una dieta keto, que sí o sí tienes que hacerla de continuo, si no, no obtienes beneficios. Pues yo es la que practico desde hace muchísimos años. Y los estudios y la evidencia dicen que el control de la diabetes mejora mucho cuando la ponemos en práctica. A ver, ¿qué más preguntas tenemos por aquí? Bueno, aquí comentan el tema de los test para el tema de microbiota y eso. Yo te diría que ese campo todavía está muy en pañales y bueno, los test de intolerancias y todo esto son muchas veces gamufadas, por lo cual yo tampoco le daría tanta importancia. Si lo haces, mírate bien el centro y mírate bien dónde te lo haces, porque al final igual estás gastando un pastizal para que no te resuelvan nada, ¿vale? Por lo cual, muy importante. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, yo creo que ya está. No veo a nadie más por aquí preguntando. Mil gracias, Adrián, por estar aquí. Nada, oye, pues yo encantado, ya lo sabéis. A ver si la siguiente puede ser disfrutando en persona todos juntos, que es como realmente mola. Pero bueno, para una introducción está muy bien. Y ya sabéis, lo más importante, no solo estar asociados, sino participar. Yo siempre lo digo. A más participéis dentro de vuestra asociación, más cosas vais a obtener, porque si hoy, por ejemplo, me hubiera conectado y hubiera encontrado aquí 5 personas, pues igual en un futuro hubiera dicho que no a presentarme en físico, ¿no? Ahora, al haber visto que en online, que siempre entra menos gente, pues ha habido una media de 50 personas, pues eso me hace decir que sí a cuando tengamos un físico. Por lo cual, ya sabéis, colaborad en todo, porque a más participación hagáis dentro de la asociación, más beneficios vais a sacar, ¿vale? Es muy, muy importante. Y con esto nos despedimos. Así que muchísimas gracias a todos. Muchas y nos gracias. vemos pronto. Nada. Venga, Un placer. damos la reunión por finalizada. Mil gracias. Gracias. Muchas gracias.